mitología nórdica, las nornas Urd, Verdandi y Skuld están conectadas con el destino de manera completa, uniendo nuestro propio pasado, presente y futuro de forma inseparable. Cada persona tiene su propia vida representada como un hilo en el gran telar de las nornas, y la longitud de ese hilo determina cuánto tiempo vivirá esa persona. Esto implica que todo está predeterminado incluso para los dioses cuyos tapices son tejidos por las nornas, aunque estos dioses no pueden ver sus propios destinos. Esta idea de los dioses siendo sujetos a un poder más allá de su control y la sugerencia de que también tendrán un final algún día son temas significativos en la literatura que rodea la mitología nórdica. Las tres nornas que controlan el destino existen en un nivel mítico antiguo y profundo, aunque probablemente no tan antiguo como el arte de tejer e hilar en sí mismo. Los mitos narran cómo las nornas tejían a veces telares enormes que se extendían desde el oeste hasta el este, con una tejedora en cada extremo. Las hebras de su tela tenían diferentes colores, dependiendo de lo que iba a suceder, y una hebra negra, de norte a sur, siempre se tomaba como un signo de muerte. Mientras tejían, cantaban una canción solemne. Parecía que no tejían según su voluntad, sino que seguían ciegamente los deseos de Orlog, la ley eterna del universo. Una fuerza antigua y poderosa, sin principio ni fin aparente. Dos de las nornas, Urd y Verdandi, eran consideradas como entidades benevolentes, pero la tercera, se decía, destruía implacablemente su trabajo y a menudo, cuando estaba casi terminando, lo desgarraba furiosamente en pedazos, esparciendo los restos al viento. Se cuenta que en una ocasión, las tres hermanas visitaron Dinamarca y entraron en la casa de un noble cuando nació su primer hijo. Introduciéndose en la habitación en la que se encontraba la madre, la primer norna prometió que el niño sería sumamente atractivo y valiente. La segunda dijo que sería próspero y un gran poeta escaldo. Esto hizo muy felices a los padres, pero entonces las noticias de lo que estaba sucediendo se habían expandido rápidamente entre la población. Llegaron muchos vecinos a ver al bebé y empujaron a la tercera hermana fuera de su asiento. La última norna, llamada Skuld, furiosa por semejante falta de respeto, declaró que los dones concedidos por sus hermanas serían inútiles. El niño solo viviría mientras el cirio que ardía al lado de su cama estuviera prendido y su vida se iría cuando terminara de consumirse. Esto asustó mucho a la madre, quien aterrorizada estrechó al niño en sus brazos contra su pecho. Pero la hermana mayor, sabiendo que las predicciones de su hermana Norna debían cumplirse y al no poder hacerla retractarse, apagó la llama del cirio y le entregó el pedazo humeante a la madre, diciéndole que lo guardara cuidadosamente y que nunca volviera a encenderlo, hasta que su hijo estuviera cansado de vivir. El niño se llamó Nornagesta en honor a las nornas y creció siendo valiente y talentoso como las doncellas del destino habían predicho. Creció y cuando comprendió su historia, adquirió conciencia de lo que ello implicaba y durante muchos años guardó el trozo de vela que le quedaba dentro del armazón de su arpa para más seguridad. Después de la muerte de sus padres, Nornagesta viajó y luchó en muchas batallas, cantando sus hazañas. Ya que era de temperamento entusiasta y poético, no se cansó pronto de la vida, y aunque muchos héroes envejecían, él permanecía joven y fuerte. Vivió durante 300 años y vio cómo la creencia en los dioses paganos fue reemplazada por el cristianismo. Finalmente, llegó a la corte del rey Olaf Tryggvason, el cual, siguiendo su costumbre, lo convirtió a la fuerza al cristianismo y lo bautizó. El rey quería demostrar que las supersticiones habían terminado, así que obligó a Nornagesta a encender la vela que había guardado por siglos. A pesar de su reciente conversión, Nornagesta observó inquieto la llama mientras ésta parpadeaba y, cuando finalmente se apagó,
cayó al suelo sin vida, demostrando así que, a pesar del bautismo recién recibido, él aún fue influido por las predicciones de las Nornas. Durante la Edad Media y más adelante, las Nornas eran personajes recurrentes en cuentos y mitos, a menudo representadas como hadas o brujas que desempeñaban roles similares a los de las historias ya contadas, como La Bella Durmiente y la obra de Shakespeare, Macbeth. Las Nornas no solo tejen el destino, sino que también tienen un profundo entendimiento de él. El destino, conocido como Byrd, es simbolizado por una red en la mitología nórdica. Esta red, compuesta por 9 líneas entrelazadas, algunas verticales y otras diagonales, representa todas las posibilidades de la vida. En la actualidad, este símbolo se ha vuelto común en las redes sociales. Byrd abarca tanto el pasado como el presente y el futuro, conteniendo todas las formas de posibilidad. En la antigua literatura inglesa hay referencias al concepto de Byrd, que nos dan una idea de su poder implacable e ineludible. En obras como The Wanderer o Beowulf, se expresa que el destino es totalmente inexorable y sigue su curso sin importar qué. En The Wanderer, el Byrd es descrito como algo que priva a los hombres de la alegría y cambia el mundo bajo los cielos, siendo algo que la mente humana no puede resistir. Una vieja fuente inglesa relaciona al Byrd directamente con la acción de tejer. En este contexto, el Byrd era visto como el telar del destino, similar a cómo se urden o trenzan los hilos en un telar. En este proceso, la urdimbre se refiere a los hilos longitudinales que se mantienen tensos en el telar, mientras que la trama se inserta entre ellos. Cada hilo individual de la urdimbre se llama cabo y debe ser resistente para soportar la tensión mientras se teje. Para crear la urdimbre, se utilizan hilos retorcidos de varios cabos. En el hilado, las fibras animales o vegetales se tuercen. Un grupo de fibras se envuelve suavemente alrededor del telar que se sostiene en la mano izquierda o se asegura en una correa. Luego, se da un giro al uso. Se utiliza una barra pequeña y puntiaguda para retorcer las fibras y el hilo se enrolla alrededor de él mientras se retuerce. Esta analogía es una metáfora que se muestra en 2 niveles simbólicos. 1. La urdimbre, que representa el fondo cósmico preexistente, simboliza las leyes fundamentales del universo, también conocidas como el Orloj. 2. La trama, por otro lado, simboliza nuestras acciones que tienen lugar a través de los mundos. El Byrd como destino determina el modo en que se entrelazan las fibras durante el proceso de tejer. El tejido ya hecho representa nuestro pasado, mientras que nuestro continuo acto de tejer representa nuestro presente. Mientras haya urdimbre, hay esperanza de vida. ¿Quién maneja la lanzadera que se mueve sobre la urdimbre? Es el Byrd, quien determina la coherencia de nuestra vida, la resistencia de nuestro tejido vital. La trama, nuestras acciones, es lo que da forma a nuestra vida, y el Byrd es quien las determina. Los hilos de la trama, que representan la influencia del pasado sobre el presente, se entrelazan hacia adelante y hacia atrás a través del presente, la urdimbre, mientras que la lanzadera simboliza el Byrd dictado por las Nornas. Así, el futuro se construye a partir de las acciones del pasado. En la antigua tradición nórdica, el concepto de destino no implica una predestinación inevitable. En cambio, se entiende como algo que está en nuestras manos, determinado por nuestras acciones. Todo en el universo está interconectado, formando una vasta red donde cada acción tiene repercusiones en todo lo demás. Por lo tanto, en cualquier momento tenemos la capacidad de influir y cambiar nuestro propio destino mediante nuestras decisiones y acciones. El otro término relacionado con la idea del destino es Orloj, de la raíz Ur. Está vinculada al destino, Urdr, y al concepto original de la ley cósmica, Ur. Estas palabras significan entonces lucha, ley primordial,
o ley del destino. El Orloj es parte del universo celestial, es el trasfondo de todas las cosas, el conjunto de leyes inalterables que gobiernan el principio de la vida. Uno de los principios fundamentales para aquellos que estudian y siguen la antigua tradición nórdica es descubrir y trabajar con su propio destino llamado Orloj. Esto implica aprender a vivir con sinceridad, reconociendo tanto las fortalezas como las debilidades personales y aprendiendo a aprovecharlas en lugar de luchar contra ellas. Vivir en armonía con el propio destino no es necesariamente fácil, pero se percibe como un desafío en lugar de un obstáculo. Sin embargo, el concepto de Orloj va más allá. Todo en el universo tiene su propio destino, su propia realidad individual. Esto abarca ideas, situaciones y la propia existencia. Todos estos destinos individuales son aspectos de un destino universal más amplio. Todos forman parte de una gran red de destino que las nornas están tejiendo. Orloj significa ley primitiva en nórdico antiguo, y algunos han concluido incluso que tiene sus raíces en el sánscrito, un idioma ancestral. Este término se asemeja así al concepto sánscrito de dharma, que se refiere a lo establecido o firme, similar a una ley. En la Voluspa, un poema de la mitología nórdica, las nornas Urd, Verdandi y Skod son las encargadas de escribir estas leyes y determinar el destino de cada persona desde su nacimiento. Según la mitología, al nacer, las nornas hablan el Orloj del nuevo bebé, e incluso algunos creyentes refieren que ese bebé por su mismo Orloj podría ser un antepasado renacido en el linaje familiar. Los nombres de las nornas representan su función. Una indica lo que es, otra lo que se está convirtiendo y la tercera lo que inevitablemente será. Estos nombres encapsulan los conceptos del destino y acción, similar a las ideas de dharma y karma en otras culturas. Orloj es como un legado acumulado que cada individuo lleva consigo. Una mezcla de herencia física, espiritual, ancestral, ambiental y cultural. Incluye información genética, marcadores epigenéticos, recuerdos almacenados en el cerebro y transmitidos de generación en generación, tanto de manera consciente como inconsciente. Es esencialmente el legado del pasado que nos moldea en el presente. En la medicina holística moderna, esta idea se manifiesta cuando los pacientes reconocen las enfermedades y patrones familiares, lo que ayuda a entender mejor su propia salud. En términos de salud mental y recuperación de adicciones, se profundiza aún más considerando cómo las experiencias y traumas familiares pasados afectan a cada individuo. Esto incluye eventos como los momentos históricos o guerras pasadas y como las estrategias de supervivencia y las creencias familiares que se transmiten y moldean a cada generación. El karma, en este contexto, está relacionado con este proceso, representando los actos y las elecciones inevitables que deben cumplirse según esta herencia pasada. El concepto de karma está vinculado a la idea de realizar acciones o actos, enraizado en la antigua lengua proto-indoeuropea, wer, que significa hacer o formar. Karma se refiere a las acciones que llevamos a cabo, así como a los resultados o consecuencias de esas acciones. Es como un ciclo continuo de creación de lo que se conoce como Orloj, el destino o legado que nosotros, nuestros antepasados y la humanidad en conjunto estamos destinados a experimentar. Visualizar el karma implica entender cómo nuestras acciones contribuyen a este proceso, defendiendo lo que está destinado a ser. Superar el karma implica comprender y aceptar el deber o la responsabilidad que lleva consigo, lo que inevitablemente debe realizarse. Las definiciones anteriores de Orloj y Vir sugieren que son aspectos del mismo fenómeno, el destino, el camino predefinido que sigue la creación. Sin embargo, esto puede ser confuso. No significa predestinado en el sentido de inevitable.
Muchas personas piensan que el destino es una excusa para la inacción, esperando que el destino los encuentre, o una justificación para hacer lo que quieran y culpar al destino. Los conceptos casi idénticos de Orlov y Byrd no permiten ninguna de estas actitudes. En lugar de ser algo predestinado e inevitable, el Byrd se refiere al curso natural de la vida. Cada persona nace con habilidades particulares. Algunas son fuertes en ciertas áreas y débiles en otras. El Byrd es la manera en que estas habilidades nos guían a lo largo de nuestra vida. Los problemas, la confusión, el estrés y la depresión aparecen cuando intentamos ir en contra de nuestro Byrd, ya sea por nuestras propias decisiones o por influencia externa. Esto puede entenderse como la realidad de nuestra existencia. Por lo tanto, el Byrd está vinculado con la red de la realidad. La diferencia entre el Byrd y la red de la realidad es que podemos apartarnos del camino de nuestro Byrd, pero la realidad de nuestra nueva situación siempre permanecerá con nosotros y tratará constantemente de llevarnos de vuelta al rumbo adecuado. Saga nórdica.